Buenos días, niñas y niños. Les envío el resumen de la actividad número 4 de tercer trimestre en el área de matemática, la estadística. La estadística es la ciencia que proporciona métodos y procedimientos de recolección, clasificación e interpretación de datos para sacar conclusiones que permitan tomar decisiones. Ahora vamos a conocer lo que es una tabla de datos. Por ejemplo, con el número de estudiantes inscritos en primaria en la escuela. Tenemos así, esta es la tabla de datos. Esta es nuestra tabla de datos. Queremos saber los datos de primero, de segundo, de tercero, cuarto y quinto y sexto. Queremos saber cuántos varones hay, cuántas mujeres hay y cuánto es el total. Por ejemplo, a partir de saber cuántos varones y cuántas mujeres hay, podemos saber el total de estudiantes que hay en primero. En este caso sería 32. En segundo sumamos 13 más 10, va a tener 23 estudiantes. En tercero, 22. ¿Y esto de dónde lo estamos sacando? Lo estamos sumando la cantidad de varones con la cantidad de mujeres para saber el total. 16 más 12, 28. 15 más 11, 26 y 15 más 16, 31. Entonces, aquí tenemos la tabla de datos de lo que queremos saber de los estudiantes inscritos en primaria en la escuela. Ahora, esta recolección de datos siempre va a tener un objetivo. Queremos saber estos datos para algo. Como por ejemplo, aquí podemos saber cuántos estudiantes hay en quinto de primaria. Vemos la tabla de datos y vemos que hay 26 estudiantes. Entonces, repito, esta recolección de datos, utilizando también la tabla de datos, siempre va a tener un objetivo para conocer los datos que queremos. Vamos a ver ahora lo que es población y muestra. Con el siguiente ejemplo de igual forma. Todos los estudiantes que se encuentran en la escuela forman una población estadística, de la cual se puede obtener una muestra y un individuo o elemento representativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estudiantes que conforman una escuela, por ejemplo, van a ser la población estadística. La población estadística es un conjunto formado por todos los elementos a estudiar. Tenemos como ejemplo, les decía, la escuela. Ahora vemos qué es la muestra. Una muestra estadística es un subconjunto formado por los elementos de la población. El ejemplo sería el curso de quinto de primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta población hallamos un subconjunto o un subgrupo para sacar datos. Ahora, ¿a qué se refiere el individuo o unidad estadística? Dice, es cada uno de los elementos que componen la población. El ejemplo en este caso sería un estudiante. Vamos a analizar. Dice, identifiquemos la población, muestra e individuos en el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos los habitantes de la zona Candelaria son convocados a una reunión de emergencia, al cual solo logran asistir un tercio de los habitantes. Analizamos entonces, de acuerdo a este problema, ¿cuál sería la población? Muy bien, la población en este caso serían todos los habitantes de la zona Candelaria. Ahora, ¿cuál sería la muestra? Muy bien, la muestra sería el tercio de habitantes que ha asistido a la reunión. Entonces colocamos, la muestra sería el tercio de habitantes. ¿Y qué sería el individuo? El individuo sería, muy bien, cada habitante, un habitante. Ahora vamos a ver lo que es frecuencia absoluta y relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato o valor dentro de una muestra. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos o elementos registrados.
Y esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Las notas de Juana al final del trimestre son las siguientes, dice. Vamos a analizar en las notas de Juana la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Observamos que Juana en lenguaje tiene 70, en matemáticas 75, ciencias sociales 70, ciencias naturales 65, artes plásticas 70, educación física 67, técnica 70 y religión 73. Entonces, lo que nos dice la frecuencia absoluta, dice, es el número de veces que se repite un dato. En este caso, si observamos, el dato que se repite es 70. Por lo tanto, dice, al ver estas calificaciones, observamos que la nota 70 se repite 4 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de 70 es 4. Porque 70 se repite 4 veces. La frecuencia absoluta de 70 es 4 porque se repite 4 veces. Ahora, la frecuencia relativa de 70 va a ser 0,4. ¿Por qué? Porque esto se va a hallar dividiendo la cantidad de veces que se repite el dato con la cantidad de datos que tenemos. En este caso va a ser porque corresponde a la división 4 dividido entre 9. 4 porque es la cantidad de veces que se repite 70. Y 9 porque es la cantidad de datos que tenemos. Por ejemplo, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De ahí sale la frecuencia relativa. Lo que quiere decir entonces que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. Vemos otro ejemplo. Determinamos las frecuencias absolutas y relativas de los elementos indicados. En este caso tomamos el ejemplo. Tenemos un conjunto de figuras geométricas. Todas estas figuras geométricas van a ser nuestra población, el total de figuras geométricas que tenemos acá. Para esto tenemos que saber el total de nuestra población, que es el número total de datos. ¿Cuántas figuras geométricas tenemos acá? En este caso es 30. Ahora, quiero sacar la frecuencia absoluta de los cuadrados. Esto quiere decir que tenemos que contar cuántos cuadrados hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Había habido 11 cuadrados. Entonces, vamos a hallar ahora la frecuencia relativa de los cuadrados, que nos dice que tenemos que dividir la frecuencia absoluta con el número total de datos. Entonces, vamos a escribir, la frecuencia absoluta es 11, el número total de datos es 30. Dividimos y nos va a dar 0,4. Ahora, lo mismo realizamos con la frecuencia absoluta de los triángulos. ¿Cuántos triángulos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocamos 8. La frecuencia relativa de los triángulos va a ser de la siguiente manera, como hemos hecho antes. Colocamos la frecuencia absoluta, que es 8, y el número total de datos, que es 30. Ahora dividimos. 8 dividido entre 30 va a ser 0,3. La frecuencia absoluta del círculo es, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, de igual manera, colocamos la frecuencia absoluta de los círculos, que es 11. Y identificamos la frecuencia relativa. De igual forma, colocamos la frecuencia absoluta y el número total de datos. Divididos 11 entre 30 va a ser 0,4. Entonces, de esa manera podemos observar cómo hallamos la frecuencia absoluta y cómo hallamos la frecuencia relativa. Ahora, todos estos datos se van a observar en la tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es un registro en el cual se organiza toda la información obtenida en un estudio o encuesta. Tenemos el siguiente ejemplo en el que los estudiantes están eligiendo a su presidente de curso. Vamos a registrar los datos. Por ejemplo, Pailón, ¿cuántos votos tiene? Tiene 5.
y esa va a ser su frecuencia absoluta. Beto va a tener 6 y esa va a ser su frecuencia absoluta. Nahua tiene 7 y ahí está su frecuencia absoluta. Guara tiene, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y anotamos que tiene 6 votos y esa es su frecuencia absoluta. Patujito de igual forma tiene 6. Si sumamos todas las votaciones, hay un total de 30 estudiantes. Ya hemos hallado su frecuencia absoluta, ahora tenemos que hallar su frecuencia relativa. Y hacemos lo que hicimos hace un momento. Anotamos la frecuencia absoluta y el número total de los datos. En este caso colocamos 7, lo dividimos entre 30 y nos va a dar 0,23. En el caso de Guara, igual, anotamos la frecuencia absoluta, el número total de datos, dividimos y nos da 0,2. Lo mismo en el caso de Patujito, que va a ser 6, frecuencia absoluta, número total de datos 30, dividido 0,2. Y tenemos el total. Su frecuencia relativa del total va a ser 1. Para finalizar tenemos lo que es un gráfico de líneas, que es la representación gráfica donde se muestran los datos en forma de puntos unidos por segmentos. Este gráfico de líneas nos va a facilitar leer los datos a simple vista y se lo va a realizar con todos los datos que hemos recolectado. De esa manera terminamos el tema, espero les sirva el resumen. Chao niños.